Entonces decíamos que la hipertensión, o sea, lo que se hipertensión arterial, la presión alta, como dice la gente. Un detalle que yo quiero preguntarle, ¿cuál es a veces una manifestación de la presión alta que se puede presentar y nos llama mucho la atención y debemos tenerla como un signo a tomar en cuenta? No necesariamente puede ser por presión alta, pero puede ser una alerta. ¿Cuál sería esa condición? ¿Qué síntoma o qué signo se vería? Yo se la he mencionado a ustedes. ¿No recuerdan? Hace poco lo vimos. El sangrado nasal, la epistaxis, es muchas veces un signo de hipertensión arterial, el sangrado nasal. Bueno, la hipertensión arterial tiene varios órganos blancos a tomar en cuenta. Que son órganos blancos, son órganos sobre los cuales actúa el corazón, el riñón, actúa sobre el cerebro, porque una hipertensión puede desencadenar lo que se llama, dime, una hipertensión puede desencadenar lo que se llama un accidente cerebrovascular, o sea, puede producir un estallido de cualquier vaso, o sea, un derrame, como lo dice la gente en términos vulgares. El cerebro, si tiene un aneurisma en el polígono de Willy, puede estallar por un aumento de la presión y producir un aumento de la presión intracraneana, un derrame cerebral. Eso es bien. Renal, hormonal, muy bien. Esas son las causas. Tenemos ahora otra enfermedad a tomar en cuenta también, que es muy importante, que es la diabetes. ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de diabetes hay? ¿Quién me comenta? Dos tipos, doctor. ¿Cuáles son? Tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la Tipo tipo? 1 es totalmente insulino dependiente, se puede Exacto. decir, Sí. porque el paciente no va a producir la hormona que conocemos como, ay, se me fue el nombre. Agárrala para que no se te vaya. Se llama insulina. Sí, insulina. Agárrala por el Entonces, rabo, agárrala por el vestido, no se vaya. Insulina. entonces, en el tipo 2 no es totalmente insulino dependiente, sino que va a tener un déficit o... ¿Sí? ¿Y se va a tratar Sí, con que qué? puede ser un déficit. ¿Con qué Se, medicamento? hay personas, o sea, en el tipo 2 no necesariamente tiene que tomar un medicamento, se puede decir continuo, porque se puede controlar con una dieta saludable, Y con con ejercicio. ejercicios y esos. Pero en caso de, conozco personas o he escuchado que se puede compensar con pastillas, Una pastilla. mayormente con la metformina. Exactamente. Es que también la metformina se usa también para el tratamiento de ovario poliquístico. Tiene ese doble uso. O sea, se usa para el manejo de la diabetes tipo 2 y para el ovario poliquístico. ¿Qué otro nombre tiene la diabetes tipo 1? En qué persona se presenta con más frecuencia la diabetes tipo 1? En personas jóvenes de tipo Exactamente. 1. Exactamente, le llaman diabetes juvenil, muy bien, le llaman diabetes juvenil en las personas jóvenes, eso es, exactamente. Entonces, generalmente los pacientes con diabetes juvenil, ya ustedes saben, desde pequeñitos tienen que llevar su régimen, su dieta y su control de glucemia. ¿Qué pruebas se utilizan para el monitoreo del paciente diabético? Básicamente, ¿cómo se llama la más usada, la más corriente? Hemoglobina glucosilada. Bueno, esa es ya más controlada, pero la más corriente es la glucemia normal. Ah, sí, la glucemia La también. glucemia normal, porque la hemoglobina glucosilada ya es para un tratamiento, para un seguimiento más específico, si uno le interesa saber, pero porque creo que es un poquito más costosa. Pero la mayoría de la gente se controla, la mayoría de los diabéticos se controlan hasta con una punción capilar en un dedo, con una glucosa en una tirilla de esa, y se monitorean, porque la hemoglobina glucosilada ya es una prueba que más costosa y que te da un monitoreo de 2-3 meses hacia atrás, pero muy bien, la respuesta está muy bien. La hemoglobina glucosilada o la glucosa normal, curva de tolerancia a la glucosa, se hace una curva también, que es como que le llaman a beber
una bebida a base de glucol, le llaman como una especie de bebida azucarada, y la monitorean cada cierto tiempo. Ya eso más bien pertenece al ámbito del endocrinólogo. Bueno. Vigilar en la diabetes. ¿Quién me lee eso que dice ahí? En ese cuadro. Bueno, vigilar y Ajá. prevenir complicaciones. Sí. Entre vigilar hay que vigilar la obesidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la grasa de la barriga, o sea, eso es vigilar. ¿Lo que más? La glucemia. Exactamente. La hipertensión arterial y el perfil lipídico. Exactamente. ¿Qué es el perfil lipídico? ¿A qué se refiere eso cuando hablamos? ¿De qué prueba estamos hablando? De la grasa. ¿De qué? La grasa. Estamos hablando de una prueba, por ejemplo, que se llama colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Se la voy a escribir. Espero que no sea colesterol, pero colesterol total, triglicéridos, HDL, eso es proteína de alta densidad, y LDL, colesterol, triglicéridos, HDL, esos son los lípidos. Bien, pero eso es lo que llaman un perfil lipídico. Entonces, ¿qué hay que, como dice ahí, qué dice prevenir complicaciones? ¿Qué es lo que hay que vigilar ahí? Hay que prevenir lo que es la complicación de accidente vascular cerebral, vascular cerebral, la ceguera, enfermedad coronaria como infartos, sí. Insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica y neuropatía, como que se le puede hacer amputaciones o algo así. ¿Y qué ustedes creen? ¿Cuáles son la neuropatía diabética? ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes que da? Cuando como se le pudre, no sería el término, pero tengo como esa. Pero se le puede afectar lo que son los tejidos del cuerpo y ya llega un punto que se le ampute la pierna o algo. Exactamente, pero tú sabes por qué eso, porque una neuropatía, o sea, ¿a qué se refiere neuropatía? Se refiere que el paciente pierde la sensibilidad mayormente en los pies, en los dedos, en los pies. O sea, neuropatía es un trastorno, neuropatía es un trastorno de la mielina, de la sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los pies de los diabéticos hay que cuidárselo con especial interés porque pierden la sensibilidad. Entonces, yo le puedo hacer una historia de un paciente diabético que yo conocí, que él un día estaba caminando y llegó muy cansado, muy cansado, muy cansado. Ay, prepárame un agua tibia como para descansar los pies, para meter los pies. Pero parece que le pusieron el agua un poquito más caliente de la cuenta y se le quemaron un poquito y él hizo una ulcerita y él, como no sentía, como no tenía sensibilidad en los dedos de los pies, por la neuropatía diabética, entonces cuando vino a darse cuenta había hecho úlcera y hubo que amputarle. Como ustedes muy bien dijeron, la mayoría de los diabéticos lo que tienen que vigilar, hay una condición, hay hasta una especialidad que se llama pie diabético, porque eso es una entidad patológica que hay que manejarla con especialidades, sea con mucho interés, con mucho monitoreo, y muchas veces hay que debilitar y muchas cosas tienden a infectarse, a necrosarse. El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes, y la ceguera también. Vamos a ver. ¿Cuáles son las manifestaciones que tiene, los 4 manifestaciones más importantes que da la diabetes, que son 4? ¿Quién me la dice? ¿Quién me las comenta? Hay una que está puesta arriba. ¿Y cuáles son las otras que faltan? Las otras 3. ¿Quién se acuerda? Stephanie, Dinelli, vamos a ver. Pongan el cerebro a funcionar. Dígame. ¿Cuáles son? Poliuria. Polidixia. Deja ver si es esa. Ah, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál es la otra P? Pongan a funcionar ese cerebro, que estamos hoy es temprano, estamos a las 10 el lunes, empezando la semana. Vamos a poner, usen ese cerebro. Polidixia, ¿cuál es la otra? ¿Qué dice ahí? Polifagia.
¿Y la otra que falta, cuál es? Pérdida de peso. Pero usted dijo que le teníamos que agregar una que no se lleva pendiente, que puede ser aumento de peso. Mírenlo ahí. Miren cómo le di para atrás. Miren ese paciente. ¿Usted cree que ese paciente perdió peso? ¿Usted cree que ese paciente perdió peso? Yo creo que ese paciente ganó peso. Ganó peso. Peso, no pesos, sino peso. Ganó peso. Exactamente como ustedes ven. Entonces, eso es claro. Eso era un concepto de la diabetes, que eran esas 4 P, y está muy bien, son válidas, pero también tenemos que agregarle esa de la ganancia de peso, que es lo que lleva al paciente a caer lo que se llama el síndrome metabólico. Bien. Entonces aquí está, que eso tiene que ver, la diabetes tiene que ver con la producción de la insulina que se realiza en los islotes de Langerhans, en la célula beta del páncreas. Eso es. ¿Qué quiere decir microangiopatía diabética? ¿A qué se refiere eso? Ese término. Microangiopatía diabética. Microangiopatía. ¿Quién me dice? Analicen eso, búsquenle bien la etimología micro y angio. ¿A qué se refiere angio? Hipatía. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Saquen la etimología de esas tres, de micro, de angio y de hepatía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me comenta? Y leen, Edwin, vamos a ver, pongan el cerebro funcionar. Como una disminución de las arterias. Un trastorno, una disminución por hepatía, un trastorno en los capilares, o sea, micro, en los vasos más pequeños que son los capilares, o sea, se refiere a un trastorno en los capilares como consecuencia de la diabetes. Miren ahí, ¿qué es eso que estamos viendo ahí? Eso es un pie diabético. Pie diabético, mírenlo ahí, como ese posiblemente le amputen esos dedos, por eso a veces sigue caminando. Mire, eso se produce a nivel, esa microangiopatía diabética se produce a nivel de los capilares de los dedos de los pies, de la retina también, del corazón. Esta fue una paciente que yo tuve en el hospital. Esa era una paciente diabética, me hizo una infección. Mira cómo tenía ese párpado cerrado, una celulitis ahí tremenda, una paciente diabética, padre Nala, se nos salvó en cacarita, ¿sabes? La paciente hizo por poco nos hace lo que se llama una flebitis del seno cavernoso. Esta fue una paciente que la tuvimos, por suerte pudimos salir bien con ella. Angina de Ludwig. ¿Alguien me puede decir lo que es una angina de Ludwig? ¿Qué es eso? ¿Quién me comenta? Angina de Ludwig. Piensen a ver. Es una infección que compromete el piso de la boca. O sea, la angina de Ludwig se llama así. Es una infección que compromete el piso de boca. Generalmente, casi siempre es de origen dentario. Puede comprometer vías aéreas y el paciente se puede ver fácilmente en un problema respiratorio. Entonces, esta es una condición que nosotros debemos tener de los pacientes diabéticos. Se puede presentar angina de Ludwig también porque son pacientes que están inmunosuprimidos. Pero como ustedes vieron la semana pasada, ustedes recuerdan que yo le presenté una fascitis necrotizante también. Esta es una condición también igualmente peligrosa como es la angina de Ludwig. La semana pasada yo le presenté a ustedes fue una fascitis necrotizante y la angina de Ludwig, para que ustedes sepan que los dientes habitualmente no hacen mucho problema, pero cuando los hacen son de verdad y comprometen vía aérea en forma muy seria. Miren aquí, como ese paciente, perdón,
Miren ese paciente como tiene ese piso de boca ahí prácticamente vía aérea comprometida. Ese paciente, si no lo andamos rápido, se nos puede motear en una sepsis y un problema respiratorio. ¿Qué dice ahí en ese título? Hemoglobina glucosilada. ¿Para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se indica eso? ¿Cuál es el valor promedio de una hemoglobina glucosilada que esté dentro de los márgenes de normalidad? Los márgenes de normalidad de hemoglobina glucosilada. ¿En cuánto debe estar? Yo lo he dicho a ustedes más o menos. ¿Cuál es el promedio que debe estar? ¿Y para qué sirve la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada se indica cuando podemos observar en el paciente que hay síntomas de una persona diabética para confirmar. Y más que para, exactamente, más que para confirmar, ¿para qué se usa? Para tener un índice, o sea, un resultado exacto de la memoria de... aproximadamente 3 meses atrás que el paciente... Exacto, de 3 meses atrás. Para saber cómo él ha estado manejando su diabetes, si la ha estado manejando bien o si ha estado haciendo algunos desarreglos, ¿verdad? Eso es lo importante. Esa es una prueba que nosotros no la tenemos que estar indicando a cada momento si el paciente viene controlado y nos dice todo, pero si nosotros tenemos dudas que ese paciente nos está engañando un poquito, podemos indicarle una hemoglobina glucosilada. Debe estar, como le digo, no debe pasar de 5 a 7 por ahí, a 7%, por ahí se debe ser el máximo. Ya de ahí en adelante quiere decir que el paciente no se está controlando. ¿Qué ventaja tiene la hemoglobina glucosilada sobre la glucosa, sobre la glucemia normal? ¿Qué ventaja? Que se puede hacer a cualquier hora del día. Exactamente. El paciente no necesita ayunas. Exactamente, eso es importante. Doctor, muy bien. Dime. Doctor, ¿puede repetir el aproximadamente de 5 a 7? De 5 a 7 debe ser el rango. Ya por encima de 5 a 7%, ya por encima de ahí, ya el paciente necesita un monitoreo más de cerca, tú sabes. Eso se llama hemoglobina. Ellos lo escriben glicosilada, pero glucosilada también. Se codifica así A1C. Se escribe así A1C. Se la voy a escribir en el chat para que la tenga pendiente. ¿Cómo se indica? Se escribe A1C. Doctor, y en caso de que nosotros nos encontremos con pacientes que el índice de la glucosilada de más de 7, por así decir, antes de trabajar es preferible mandarlo a un diabetólogo. Exactamente, esa es la idea, que si nosotros tenemos dudas, exactamente, porque uno lo que en ese caso lo que hace es que si se entera que el paciente está muy descompensado, si que uno la ve que esté por encima, entonces uno lo que hace es que lo manda. Muy bien, el concepto es ese, o sea, no es que uno tenga que tratarlo todo, pero sí uno saber mecanismos de control. Tú sabes, esa es la idea. La idea es esa, que si uno tiene sus dudas, sus sospechas, tú dices, bueno, mira, ve donde fulano, ve donde tu endocrinólogo porque yo no te puedo trabajar así, a ver si que se controla. Porque el asunto es uno estar pendiente y monitorear bien los pacientes, tú sabes, eso es. Ahí se lo escribí, ¿cómo se escribe? El 5% más o menos, ahí hasta 7. Bueno, esa es la idea. Que no es que nosotros vamos a tratar el paciente diabético de compensar, no, pero si está descompensado, no podemos evitar un problema de trabajarle a un paciente así que se nos vaya a hacer una infección, que no vaya a hacer una angina de luz y que no vaya a hacer cualquier cosa, porque ustedes vieron que qué es lo que le ocurre en el paciente diabético, que tiene microangiopatía, o sea, trastornos a nivel del riñón, de la vista, del corazón, del cerebro, de los dedos, de los pies, o sea, a nivel de la microvasculatura, como llaman, de los capilares, o más que los capilares, los microvasos, microangiopatía. La epilepsia, la vimos ahorita,
Dijimos que es una descarga sincrónica. Miren cómo ustedes la pintan. Es una descarga sincrónica de determinadas áreas del cerebro. Y hace un asunto que lo manejan los neurólogos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros como odontólogos? Saber que el paciente está controlado, si está tomando medicamentos, si vemos que nos presenta alguna convulsión, saber que le metemos un paño en la boca, algo para que no se muerda la lengua, saber que puede presentar hiperplasia gingival por el dilantín, por el difenilidantoin sódico. Entonces, esas cosas es lo que nosotros tenemos que saber de los diabéticos y tener pendiente que esté controlado para que no nos vaya a hacer una crisis. Pero si no lo, mírenlo aquí. Ustedes ven, mire, ¿qué dice ahí arriba? ¿Qué dice ahí? Gingivitis por dilantín sódico. Exactamente. Mire cómo está sencilla. Muy alterada. Ustedes la ven ahí. Eso es gingivitis por dilantín sódico. Entonces, eso no quiere decir se le puede tratar y mejorar y hacer cirugía periodontal, pero que es un paciente que por la misma condición de la epilepsia puede presentar esos cuadros de hiperplasia gingival así tan exagerados. ¿Qué dice ahí? Primeros auxilios, convulsiones, voltear a la persona de lado. Voltear a la persona de lado, claro, y saber que él se va a recuperar, que no va a pasar nada, tan pronto vuelve otra vez a su condición normal, entonces se le puede poner un trapo o algo en la boca para que no se muerda la lengua y ponerlo de lado. Y más nada, no va a pasar más nada, el paciente vuelve y se recupera normalmente. Síntomas de hiperventilación. Hiperventilación es un paciente que tiende a respirar, a ventilar más rápidamente, que eso también, si el paciente comienza a hacer hiperventilación, ¿qué hacer? Colocar, ¿cómo se llama esa posición que está ahí? La pierna más levantada, que se utiliza mucho en odontología, cuando al paciente le da esa lipotimia, cuando le da esos mareos, ¿qué se hace? Posición de shock se llama. Sí, pero tiene un nombre, se llama Trendelenburg. El Trendelenburg. Exactamente, exactamente. Se pone con la pierna más alta para que la sangre fluya hacia el cerebro y eso es lo que hay que hacer. Claro, siempre, como dice aquí abajo, ¿qué dice ahí? Voltear, ¿qué? ¿Qué dice ahí la última línea? Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello. Lo que vimos, ustedes se recuerdan cuando vimos que era el manejo de trauma, ¿qué es lo que hay que tener pendiente? Manejar el cuello con cuidado, eso es importante. Fíjense cómo vuelve y lo recalca aquí. Ustedes recuerdan lo que dimos del traumatismo maxilofacial, ¿verdad? El manejo del cuello. Bien. ¿Cómo se llama eso que está presentando ese paciente ahí? Epistaxis o hemorragia nasal, sangrado nasal. Si ustedes ven que un paciente espontáneamente hace una epistaxis, ¿qué ustedes sospechan de primera línea? No necesariamente, pero puede ser. Usted dijo Una hipertensión arterial. Exactamente, muy bien. Eso es lo que yo quiero. Esos conceptos son lo que yo quiero que se le vayan quedando a ustedes en la cabeza. Que no tienen que ser una cosa muy complicada, sino cosas sencillas de una frecuencia relativamente común y que nosotros estemos en condiciones de saber qué hacer y saber un taponamiento nasal, se le mete dos gases ahí a presión, muchas veces con la compresión, apretar, aguantar un rato ahí y eso cede. Pero si no, se hace un taponamiento nasal anterior. Muy bien. Estudios de laboratorio que se deben hacer, bueno, conteo de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboparcina partial activado, que fue lo que vimos ahorita, PT y PTT, y conteo de plaquetas. ¿Las plaquetas deben estar en cuánto? De 130, 150 a 300, por ahí más o menos. Ese es el reconteo de plaquetas, valores normales. Por debajo de 130,000, ya debemos estar alerta porque puede presentar sangrado. Cualquier procedimiento no se le debe realizar, cualquier procedimiento quirúrgico, porque puede haber un sangrado, salvo que no sea una situación de vida o muerte. Esos son los límites ya de plaqueta, por debajo de ahí. ¿Qué dice ahí? Valores por debajo de 50,000 puede producir hasta sangrado espontáneo, como ustedes ven. Valores aumentados, todo lo contrario.
Puede producir trombosis, puede producir coágulo, tromboembolismo. Muy bien. Esto es lo que se mide en el tiempo de protrombina. El rango normal debe ser de 11 a 13.5 segundos. Eso es lo que se llama como el PT, que eso somos se escribe protrombin time o tiempo de protrombina. El tiempo de parcial de tromboplastina, PTT, entre 25 y 35 segundos también. Estas pruebas son más específicas, ya esa de coagulación y sangría, eso no se hace tiempo que no se está usando en los laboratorios. Por lo menos yo que trabaja mucho en cirugía, eso es lo que se utiliza, PT y PTT y INR, que otra prueba también, índice de normalización. También se utiliza para controlar el uso de la heparina, que es uno de los anticoagulantes más usados. También se usa para monitorear. La heparina la beben esos pacientes que están anticoagulados por alguna condición cardíaca. Asma, puede ser asma alérgica o no. Ya ustedes saben que el medicamento se utilizan broncodilatadores, lisofilina, teofilina, muchas veces corticosteroides. En caso de que sea un paciente no presente una reacción alérgica, tener siempre adrenalina. La adrenalina se usa hasta para el asma también en caso de una emergencia. Pero generalmente los pacientes ya tienen un aerosol, un nebulizador, que es lo que tienen, o un aerosol, una bombita, como llaman ellos, que es lo que utilizan. Evitar ese tipo de medicamentos, los narcóticos, los AINES, los barbitúricos, si el paciente está tomando teofilina. La teofilina es uno de los broncodilatadores más utilizados, la isofilina, broncofilina, o sea, se llama teofilina, es el principio activo. Eso le da una taquicardia tremenda a los pacientes asmáticos. Le pone el corazón a todo dar. Hay que determinar si el asma es de tipo alérgico o no, tú sabes. Si es necesario, en alguna condición, el paciente puede ser manejado con sedación. Depende, ya eso habría que evaluarlo particularmente en cada caso. Tuberculosis. ¿Qué dice ahí? Bueno, está en inglés, por si acaso una persona puede contraer tuberculosis pulmonar de inhalar esas goticas o de la tos de una persona infectada. Eso es la tuberculosis. ¿Cuál es el agente causal de la tuberculosis? ¿Cómo se llama el agente causal de la tuberculosis? El bacilo de Koch. El paciente tuberculosis, nosotros no debemos negarle la atención, pero sí hay que estar seguro de que consultar al neumólogo antes del tratamiento y usar la barrera de protección y atender solamente la emergencia. Como dice ahí, debe tenerse los medicamentos de barrera de protección, aislamiento adecuado, esterilización, mascarilla, guantes, es decir, debe manejarse ya un ambiente más especializado. El tratamiento de la tuberculosis generalmente a base de estreptomicina, isoniazida, ácido paramino, salicílico, rimactán, rifampicina. Nosotros no tenemos que saber nuestros medicamentos, pero sí tener pendiente que el paciente tuberculoso debe estar controlado antes de nosotros realizar cualquier procedimiento. Ahora los pacientes con trastornos de enfermedad renal, casi siempre los pacientes diabéticos que no se manejan adecuadamente terminan en una insuficiencia renal. La insuficiencia renal tiene dos vías de tratamiento fundamentalmente. Uno es la hemodiálisis y finalmente el otro es el trasplante renal. Realmente ese es un tema complicado, el asunto del trasplante, porque hay que esperar un donante, no son tan frecuentes que un donante que sea compatible, es decir, realmente la insuficiencia renal es una enfermedad que es muy costosa y muy engorrosa su manejo. Pero con los trasplantes, yo conozco personas que tienen años trasplantados y llevan su vida normal, más o menos con medicamentos, inmunosupresores y todas las cosas. La hemodiálisis es el tratamiento que se usa, que consiste, como por decirlo así, un filtrado, un lavado de la sangre, que lo hacen 3 veces a la semana, casi siempre, como rutina, tienen que ir la hemodiálisis. Eso es un tratamiento que debe hacerse siempre. Este es un caso que yo le presento ahí, que ustedes ven, es una lengua. Esa lengua estaba llena de
Esa era una paciente que había sido trasplantada de riñón. Eso fue, a mí me tocó atenderla. Entonces me la mandaron porque estaba presentando unas úlceras y querían que yo le pusiera, que le hiciera un tratamiento, que le hiciera una cirugía, que le quitara las cosas, que le quitara toda esa mucosidad. Entonces, cuando yo chequeo, resulta que el paciente tenía los blancos, lo tenía en el suelo. Parece que los inmunosupresores tenían todo el sistema inmunológico deteriorado, todos los leucocitos, todos los glóbulos blancos estaban menos de 3.000. Entonces, yo decidí no hacerle nada. Llamé al nefrólogo que la estaba tratando y le dije que tratara de revisar el esquema de tratamiento de los inmunosupresores, a veces cicloporina, otras veces otro medicamento. Yo le dije que lo revisara y tratara de ajustarlo, porque yo no me atrevía a poner la mano. Imagínense usted que yo le pusiera la mano y que ese paciente se infectara más de lo que estaba y que se fuera a echar a perder el trasplante. Yo iba a ser el responsable de ese trasplante después de todo lo que costó, todo el esfuerzo de conseguir el donante. Entonces, efectivamente, el nefrólogo le reajustó la dosis y después la lengua se normalizó. Toda esa candidiasis, todas esas úlceras, todas esas cosas que tenía, se resolvieron tan pronto se le reajustó la dosis de los inmunosupresores. Hay unos inmunosupresores, generalmente la cicloporina, otros se utilizan everolimus, tacrolimus, everolimus. Hay una serie de inmunosupresores que hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque son medicamentos que pueden comprometer mucho y deprimir el sistema inmunológico. Esa es la idea, o sea, pero bajar el sistema inmunológico para que el organismo no rechace el riñón trasplantado, pero no nos debemos pasar de la raya, o sea, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Como dice ahí, generalmente los pacientes que se dializan cuando se le va a hacer algún tratamiento dental, hay que esperar que haya pasado por lo menos 4 horas después del tratamiento, después de la hemodiálisis. Ellos generalmente van a la mañana temprano y duran ahí una mañana entera, desde las 8 hasta las 10, hasta las 11. Entonces, lo ideal es que por lo menos ese paciente se le trabaje después que haya transcurrido 4 horas mínimo después del tratamiento de la hemodiálisis. Hay que hacer su perfil de coagulación porque pueden estar un poquito alterados. Hay que hacer su PT, PTT, su INR y monitorear la presión. Como ustedes ven, están con una susceptibilidad aumentada para la infección. Son pacientes que están inmunosuprimidos, ya ustedes saben. Evitar los fármacos nefrotóxicos. ¿Qué quiere decir nefrotóxicos? ¿Qué quiere decir eso? Nefrotóxicos. Que puedan afectar al riñón. Exactamente. ¿Y cuáles, por ejemplo, ustedes conocen algún fármaco nefrotóxicos? Yo después, cuando nos alcance el tiempo, yo les voy a hablar un poco, aunque no está dentro de nuestro programa. Yo, si da el tiempo, hablaremos un poco de antibióticos. Hay ciertos tipos de antibióticos, se llaman los aminoglucósidos, la gentamicina, que es uno de los más utilizados. Son medicamentos nefrotóxicos. Ototóxico y nefrotóxico dañan tanto el oído como el riñón. Yo he conocido pacientes que cuando niños le pusieron tratamiento con gentamicina para infecciones de garganta y otra cosa, y esos pacientes quedaron sordos, porque ese medicamento, sobre todo la gentamicina, es ototóxica, la canamicina, los aminoglucósidos en general, son medicamentos oto y nefrotóxicos. Si nos da el tiempo, yo espero que podamos manejar eso, aunque eso pertenece a la farmacología, pero a mí me gusta que toquemos todos los temas que tienen que ver con eso. Bueno, repaso, bien, seguimos. Úlcera péptica, sífilis, VIH-Sida, endocarditis. Vamos a ver. La úlcera, generalmente, eso no nos compete a nosotros, pero saber que si vamos a indicar algún tratamiento, algún antibiótico o algo, debemos cubrir. ¿Con qué medicamento ustedes deben cubrir para prevenir que se desencadene una lesión a nivel de la gastritis? ¿Qué medicamento es el más utilizado? ¿No saben o saben? Hay un antiulceroso, se llama el metronidazol. Omeprazol, el omeprazol, sí, que se debe usar en dosis de 40 miligramos, debe darse para prevenir lansoprazol, omeprazol. Esos son medicamentos que debemos manejarlos nosotros en caso que tengamos que indicar
antibióticos que pudieran irritar o algún analgésico, entonces se le indica un protector de mucosa gástrica, omeprazol generalmente 40 miligramos. Bueno, endoscopia alta es un procedimiento que se utiliza para diagnosticar úlceras gástricas, úlceras pépticas. Estos medicamentos, los AINES y los esteroides, pueden desencadenar el tipo de úlcera péptica. Por eso nosotros, si el paciente nos refiere que tiene antecedentes de eso, debemos o consultar con el gastroenterólogo o si no, indicarle su protector de mucosa gástrica, dependiendo. Sífilis, ¿qué prueba se utiliza para el diagnóstico de la sífilis? ¿Cuál es la prueba que se utiliza para el diagnóstico de la sífilis? ¿Quién me dice? BDRL. Y para la confirmación, ¿cómo se llama? FTAABS, se la voy a escribir para que no se lo olvide. Se la voy a escribir aquí en el chat. PDRL, PDRL y FTA. Bien. ¿Con qué se trata la sífilis? ¿Con qué medicamento se trata la sífilis? Hay un medicamento yo podría decir que casi para una de las pocas enfermedades para las cuales todavía ese medicamento actúa y que fue de los primeros antibióticos que se descubrieron. ¿Cómo se llama? Se llama... La penicilina. Exactamente, muy bien, penicilina benzatínica. Benzatínica. Oye, ahora está la chiquita, benzatínica. Es para tratamiento de la sífilis. Sífilis. Ese es la penicilina benzatínica.